Hola a todos, queridos amigos. Alguno de ustedes se preguntará por qué no nos reunimos todo el tiempo en un horario fijo. Pero la verdad es que no lo hacemos porque cada uno de nosotros está ocupado y cuando tenemos ganas de hablar, entonces rápidamente nos organizamos y nos ponemos a dialogar. Y nuevamente, con Irving y con Francisco, Premio Jerusalén 2024, con Francisco Premio Jerusalén, entonces vamos a tocar tres temas. Y me gustaría que empecemos con vuestra opinión clara, y es qué va a ocurrir el 5 de noviembre, quién piensan ustedes que va a triunfar, si se atreven, y de qué forma va a influir la elección de esta persona, especialmente en el Medio Oriente. Si quieren agregar algo que tenga que ver con los países de América Latina, o que les vengan ganas, vamos arriba. Pero en principio es interesante para los que tocamos el tema de Medio Oriente o el futuro de Israel, qué va a ocurrir con eso. Y ya les doy pie a ustedes diciéndole que para mí estoy seguro que Donald Trump es el próximo presidente de Estados Unidos. Muy bien, ¿qué opinan? ¿Me arrancas? ¿Me arranco? Dale. Ok, coincido contigo, Gabriel. Yo creo que ahorita la balanza se inclina más bien a favor de Donald Trump, porque sí fue un error interesante, que no fue suyo, fue de un comediante que participó en un evento, esta manera en la que de pronto provocó una reacción algo airada, bastante airada de cierto núcleo de gente de Puerto Rico, pero también hubo gente que salió a defenderlo, a insistir que eso nada más era parte de una broma. Pero digamos que como para dejar las cosas empatadas, ayer Joe Biden metió la pata completa, y ahí sí es peor que lo que puede haber hecho un comediante, en un evento de campaña de Kamala Harris, o en relación con la campaña de Kamala Harris, y donde pues simple y sencillamente dice que todos los que voten por Trump son basura, ¿no? O sea, si Trump había insultado a los puertorriqueños, Biden insultó al 50% de los estadounidenses, entonces bueno, eso sale al final de cuentas peor, ¿no? Ahora, así que me parece que la tendencia que ya se iba aclarando a favor de Trump pues no se altera, más bien. Las encuestas marcan un empate y sí tengo la impresión, esa es una idea muy mía, no lo puedo jurar así a pies juntillas, pero tengo la impresión de que en efecto las encuestas generalmente tienden a ser amables con el Partido Demócrata, porque en términos reales se ha demostrado cómo las encuestas indican una cosa y los resultados electorales siempre le ponen más puntos. A veces perdiendo los republicanos, ¿no? Pero te anunciaban una derrota de 10 puntos y resulta ser de 3. Entonces siempre hay ese sesgo en la gran mayoría de las encuestas, así que si ahorita están todas hablando de un empate, ya ni siquiera técnico, sino empate, me queda claro que la ventaja la debe tener Trump. ¿Y cómo Ahora, va a influir? ¿mande? ¿Y cómo va a influir en el Medio Oriente o en Uh-huh. general? Bueno, mira, la política de Biden es abiertamente anti-israelí. Trump en ese sentido ha demostrado tener una política, una línea distinta. Lo noto en términos generales, no nada más en términos de política exterior. En términos generales lo noto más mesurado que hace 8 años. O sea, creo que el tipo le ha ido entendiendo un poco más al asunto de la política. No entendía nada de política cuando se convirtió en presidente. Pero bueno, ahorita ya me parece que tiene ideas más claras. Y hay una cosa que me queda también así como bien definida, y es que Trump tiene un pleito con Irán. O sea, independientemente de sus apreciaciones de lo que debe ser la política exterior, tiene un pleito con Irán. Él fue el que dio la orden de matar a Qasem Soleimani en su momento, que era el hombre fuerte realmente de Irán, que los ayatolas eran los jefes, pero son clérigos. El otro manejaba al ejército. Y ahorita pues obviamente están las acusaciones de que Irán ha estado detrás de los intentos de asesinato de Donald Trump. Entonces él ya trae un conflicto con ellos. Y eso evidentemente va a traer un cambio, un giro, yo creo que muy fuerte en la política en el Medio Oriente. Muy probablemente se restablezcan las sanciones que había contra Irán, la congelación de fondos y obviamente una mayor libertad, un mayor apoyo a Israel en materia de apoyo económico y militar y una mayor libertad de acción en caso de que sigan los rifirrafes entre Israel e Irán. En un momento, o sea, Israel creo que calculó muy bien en su estrategia de ataque a Irán, dejar a Irán justo sin defensas antiaéreas, cuando lo que se viene por delante es muy probablemente una presidencia de Trump. Muy bien, muy bien. Sí, yo creo que aquí el que la ha cagado mucho es Edward Said.
Edward Said ha atontolinado a toda una generación de personas que le han dicho y se han comprado el término este de que había que entender el Medio Oriente de acuerdo a la influencia de las potencias, ¿está bien? Y la colonización. Y es importante porque Edward Said es el gran maestro de Barack Obama, y Barack Obama es quien, de hecho, ideológicamente considera que hay que abrazar a Irán, que hay que meter a Irán en la comunidad internacional reduciendo sanciones. Y creo yo que si Harris accede a la presidencia, es probable que sea una política de Obama, pero con menos neuronas. Sí, Entonces, totalmente. a veces uno dice, bueno, pero va a ser bueno o malo. La última cadencia de Donald Trump hacia Israel ha sido buenísima. No buena, excelente. Entonces, y otra cosa más, y es, en la historia hemos visto dos veces, que Irán reacciona si la amenaza es creíble. ¿Ok? Les voy a dar dos ejemplos rapidito. El primero, ¿se acuerdan del secuestro, la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán? Ajá. ¿Se acuerdan cuando lo liberaron el tema? Cuando Ronald Reagan accede a la presidencia y dice que mi objetivo es Irán, Irán, Irán. Y Irán entendió perfectamente que no le convenía y de pronto, de la nada, libera a la gente. Y la segunda, cuando Estados Unidos atacó a Saddam Hussein. El miedo para los iraníes fue grande a tal punto que, entre otras cosas, accedieron a negociar con Israel por prisioneros que tenían como una muestra de que se habían moderado gracias a la influencia de Irán. O sea, dos veces en la historia, Irán reaccionó de acuerdo a lo que Occidente quiere. Pero para que eso ocurra, tiene que ser creíble la amenaza. La amenaza de Biden, la amenaza de Kamala Harris, la amenaza de Barack Obama en su momento, ¿eran creíbles? Yo creo que no. Yo Y creo que ni como no siquiera eran el original. creíbles, como no eran creíbles, entonces, y creo que, ¿saben qué? Donald Trump es más creíble. No, mató a Soleimani. Quizás porque transmite que es más inestable emocionalmente, que yo no creo, pero no importa. Por eso creo yo que es más creíble. Francisco, querido, tu opinión. Bueno, yo pienso que para hacer teoría sobre geopolítica es primero que nada muy importante conocer bien los hechos históricos. Y lo que ustedes están afirmando no sucedió. No es cierto que Irán haya así de la nada, como literalmente dijo Gabriel, soltado a los rehenes de la embajada. Lo que sucedió fue que el gobierno de Estados Unidos pagó 8.000 millones de dólares por los rehenes de la embajada. Ese dinero lo empezó a usar Ayatollah Khomeini inmediatamente, nada más tomó posesión Ronald Reagan para comprar miles de millones de dólares en armas que Ronald Reagan en secreto a través de la CIA le enviaba al Ayatollah Khomeini. Ese, cuando se supo, se convirtió en el escándalo Irán-Contra. Entonces, no es cierto que perdón, no es cierto que Ronald Reagan amenazó muy efectivamente a los iraníes y entonces los iraníes se asustaron y soltaron a los rehenes. Lo que la evidencia sugiere es que había un arreglo desde antes entre los jefes gringos y los jefes iraníes para montar un teatro de enemistad y producir una situación que a ojos del público pareciera razonable para que le pudieran dar 8.000 millones de dólares a los iraníes, con los cuales después comprar armas estadounidenses. Entonces, el modelo que yo defiendo es que hay una alianza entre los jefes gringos y los jefes iraníes y todo lo demás es un show. Ese modelo empata muy bien con los berrinches que ha hecho esta administración gringa cada vez que Israel avanza contra sus enemigos y con los esfuerzos en particular que han hecho por proteger a Irán y por enviarle dinero a Irán, etcétera. Y les recuerdo que Ronald Reagan no era un presidente demócrata, para que tampoco queramos reducir el análisis a los demócratas son pro-iraníes y anti-israelíes, mientras que los republicanos supuestamente son pro-israelíes y anti-iraníes. Y una vez que se absorbe este contexto, las hipótesis que hagamos sobre Trump deben ser matizadas porque, en primer lugar, Donald Trump es un actor de reality TV
y por lo tanto lo que él manifiesta como sus posiciones en público no son necesariamente sus posiciones. Reagan también era un actor. Y la primera gestión de Donald Trump no es consistente con un apoyo a Israel. Lo que hizo Donald Trump en su primera gestión fue que su primer viaje oficial fue a Arabia Saudita para darle no sé cuántos miles de millones de dólares en armamento a Arabia Saudita, que por cierto es el país que más armamento recibe de Estados Unidos en todo el mundo y que ha sido uno de los principales financieros del terrorismo yihadista contra Israel. Donald Trump tampoco informó, y lo que no hizo Donald Trump, que podría hacer en un segundo, lo puede hacer ahorita, lo puede hacer hoy, y no lo ha hecho, es informar al mundo entero, porque lo puede hacer en un segundo, todo el mundo lo escucharía, que OLP Fatah salió de la solución final y que OLP Fatah es la creadora de Irán. Si Donald Trump informara al planeta entero sobre estos dos hechos históricos, todo la arquitectura de la geopolítica anti-israelí se desmoronaría en un instante. Tuvo 4 años para hacerlo desde su púlpito presidencial y nunca informó sobre esto. Al día de hoy no ha informado sobre esto. ¿Por qué? Entonces, es posible que Donald Trump simplemente sea ignorante, eso sí es posible, pero es muy difícil entender que la gente que apoya a Israel no le ha llegado, no le ha hecho llegar esta información que es pública y que muchos expertos conocemos. Entonces yo creo que debemos de considerar, por lo menos poner sobre la mesa la hipótesis de que Donald Trump es parte del show y que no es como aparenta ser una voz rebelde que está desmantelando el deep state, ¿no? Una hipótesis que a mí me gusta y que debe de ser puesta sobre la mesa es que esto es parte del show, que Donald Trump fue producido como un personaje para chupar una oposición que se iba a crear de cualquier manera en Estados Unidos. Toda esa gente que odia las políticas del Partido Demócrata y de Biden y de Harris necesitan estar en un lugar donde los controladores del sistema los sigan controlando. Entonces, la hipótesis que yo defiendo es que Donald Trump fue producido precisamente para jalar a toda esa gente a un lugar donde todavía los pueden controlar. Ahora, la arruga en esta hipótesis es que el equipo de Donald Trump se ve muy bueno. Ahí está RFK Jr., ahí está Vivek Ramaswamy, hay un montón de gente que la verdad parecen ser honestos, y que prometen sí desmantelar el deep state, sobre todo RFK Jr. en términos de todas las cochinadas que se hicieron alrededor del COVID y con los sistemas de salud. Entonces, pudiera ser que ese equipo sí empuja a Donald Trump a hacer algunas cosas que van a ser positivas, pero si Donald Trump él mismo es parte del sistema, entonces no creo que veamos políticas que realmente protegen al Estado de Israel, a menos que se genere una comprensión pública de lo que ha venido pasando tan grande, tan extendida, que la gramática del momento ya no le permite a la CIA continuar con el programa de la destrucción del Estado judío. Una cosa importante, a ver, primero que tenemos que revisar, porque lo que has dicho en la primera parte es que fue liberado los americanos de la embajada de Teherán en el marco de los contras, de la venta de armas y de eso, que eso es No, eso algo, es falso. Eso es falso. no es lo que acabas de decir. No, eso no fue lo que yo dije. No, la etiqueta Irán contra es una creación de los medios para distraer a la gente sobre lo que estaba pasando. La única liga que existe entre el financiamiento a los contras nicaragüenses y armar a Irán hasta los dientes, la única liga que existe entre esas dos operaciones es que una pequeña cantidad de dinero que se ingresó con las ventas secretas de armas a Irán fue luego transferida a los contras. Fuera de eso no hay ninguna Bueno, relación pero los dos, entre las dos operaciones. lo que dijiste fue algo específico, que son 8.000 millones de dólares, la liberación de la embajada en el marco de un show aparente y que Ronald Reagan no amedrentaba a Irán. Y ese es un punto que prefiero no tocarlo
Y sí, si querés dejarlo para más adelante o para otro capítulo, porque me quiero centrar en el segundo que sí lo considero más grave. Mira, si tú consideras que Donald Trump no fue un presidente pro-israelí, porque viajó primero a Arabia Saudita, o Los bien salvó hasta porque, los dientes. y es verdad, pero porque Arabia Saudita tiene un proceso interno que necesita armarse, porque entre otras cosas también está muy retrasado su capacidad militar y además el rey no representa a su familia. La familia Saud son alrededor de 45.000 personas que cada uno cuida su ranchito y no hay una mentalidad nacional. Entonces, entre otras cosas, lo que quiere hacer Mohammed ibn Salman es conseguir una política exterior cohesionada y también una capacidad bélica cohesionada. Pero deja a un lado eso, porque ¿sabes qué? Es más grave que siga armando a Egipto, también en el marco del acuerdo de paz. Pero tu argumento ha sido, Trump no es tan pro-israelí porque ha hecho dos cosas que nombraste, que es Arabia Saudita y no haber descalificado a la OLP. Que la OLP no es un socio para la paz, ni mucho menos. Ahora bien, veamos lo que sí hizo a favor de Israel. Y tengamos en cuenta que para que Israel pueda conseguir la paz en el Medio Oriente, o algo parecido a una UTNA, una tregua, tiene que ser potencia en cuatro cosas. Tiene que ser una potencia militar, una potencia económica, una potencia política y una potencia moral. Eh, Mira lo que hizo Donald Trump. Trasladó la embajada de Israel a Jerusalén. Bien, Me impresiona. es muy importante. Muy importante. Teológicamente en el Israel es muy importante. Declaró y que reconocía las alturas del Golán como parte de Israel. Mató, asesinó, eliminó a Qasem Soleimani. Gran acción. Propuso una solución para Cisjordania en donde reconocía que Israel podía anexarse parte del territorio C, que es un enorme paso. Tengan en cuenta que en los acuerdos de paz de Israel, Ehud Olmert le ofreció a Mahmoud Abbas una locura, que era que Israel se anexe el 6% de Cisjordania y hacer un swap, intercambio de territorios. Este hombre nos está diciendo a Israel que podía anexarse mucho más territorios. Y podría ser una lista larga de acciones que hizo. O sea que yo lo que no quiero es caer en el síndrome de esta época, que es el siguiente. Yo soy hincha de Maccabi Tel Aviv y hay un partido contra Hapoel Tel Aviv y yo soy de Maccabi Tel Aviv y veo que Hapoel Tel Aviv juega un poquito bien y le digo a mi amigo, qué bien que juega Hapoel, ¿eh? Y ya por decir algo que suena no fiel a la causa, ya soy un traidor a la causa. Entonces, sí, puede ser que Donald Trump no es Teodoro Herzl, pero evidentemente hizo cosas importantes para el Estado de Israel y hay que valorarlo. No significa que en su segunda cadencia sea Bueno, igual, yo pero no fue parte de matizaría, un show, ¿eh? Lo que hizo, transmitió a los países del Medio Oriente que Donald Trump defiende a su aliado. Y eso en el Medio Oriente ayuda a acercar a los países del Medio Oriente a Israel. Mucho, mucho. Tengan en cuenta, Medio Oriente está viviendo una época en donde las potencias se retiran y los países locales tienen que hacer alianzas para poder sobrevivir. Y una de las alianzas es ese acercamiento sunita, no radical, no moderado, no radical con el Estado de Israel. Entonces yo creo que en ese sentido Donald Trump ha hecho un aporte importante. No lo quiero desmerecer. bueno, yo lo que contestaría a todo eso es que cuando tú quieres armar un show, es decir, cuando quieres confundir al público general y hacerlos creer que la realidad es algo distinto a lo que realmente es, tienes que pagar un precio. Tú no puedes convencer a la gente sin hacer nada. Necesitas, como mínimo, algunas acciones simbólicas. Por ejemplo, trasladar la embajada a Jerusalén. Entonces, si tú quieres convencer a la gente de que Trump es pro-israelí, algo tienes que hacer. Trasladar la embajada es algo que no tiene ninguna consecuencia, pero que, como tú bien dijiste, es muy emocionante para los israelíes y por lo tanto contribuye a generar esa impresión de un Trump pro-israelí. Pero lo que realmente importa son las cosas que cuestan miles de millones de dólares y que tienen un impacto material sobre la seguridad del Estado judío. Arabia Saudita es un enemigo
un enemigo mortal de Israel. Y Donald Trump, como su primer acto oficial de gobierno, viajó a Arabia Saudita a darles adicionales miles de millones de dólares en armamento. ¿Qué es lo que no hizo Donald Trump? Donald Trump no rompió relaciones con Qatar. Qatar es el principal financiero a nivel internacional del yihadismo anti-israelí. Trump no rompió relaciones con Qatar, ahí siguió la base militar más importante de Estados Unidos en Oriente Medio, en Qatar. No hizo absolutamente nada para limitar a los qataríes. Pero Francisco, ¿te das cuenta que tu argumento pasa por el hecho de que como no hizo cosas determinadas, ya piensas que es parte de un show? Ese es el argumento que estás diciendo, ¿eh? Repito, no, es que esto No, es espérame, a ver. cuando una acción no cuesta nada y terminaría con el yihadismo internacional, es realmente asombroso que no lo haya hecho. Pero No, si pasa en la embajada, Informar sobre los orígenes nazis de OLP Fatah no, y sobre el papel crucial, no, no. déjenme terminar, y a informar sobre el papel crucial de OLP Fatah en la creación de Irán, habría acabado con el yihadismo internacional con un plumazo. No. Irving, querido, A ver, Francisco, te explico dónde está la siguiente arruga de todo lo que estás planteando. Una, la teoría del show es muy cómoda, es muy fácil, porque todo lo que le refuerce, eso se llama sesgo de confirmación, es demostración, y todo lo que no le refuerce es parte de un show. Es una línea de argumentación endeble, por eso, porque resume todo a una interpretación demasiado simplista. Todo lo que no cuadre con mi punto de vista es parte de una conspiración, es parte de un complot, es parte de un show. Ahora, ¿por qué? Vamos con los puntos concretos que das. Uno, ¿por qué Trump no dijo la verdad sobre la OLP al-Fatah? Bueno, tal vez simple y sencillamente porque tiene otra perspectiva del asunto. O sea, tú lo no definiste sientes como, obligación de espérame, explicar. déjame acabar, ahora voy yo. Tú lo definiste como, tal vez es ignorancia, es una opción. Tal vez nada más es otro punto de vista, es otra opción. O sea, no todos en el mundo tienen exactamente los mismos puntos de vista que tú. Entonces, bueno, ahí intentarnos meter en la cabeza de otra persona, máxime de alguien en el De nivel de Trump, acuerdo. no se puede. Otra. Por ejemplo, con lo de Qatar, hay que entender una cosa, Estados Unidos tiene intereses propios y no todo en Estados Unidos gira alrededor de Israel. O sea, la forma en la que lo estás planteando tiende a sugerir que pareciera que Israel siempre está en el centro de todo lo que se decide en la política exterior estadounidense, y no es cierto. Estados Unidos tiene una megabase en Qatar, entonces, pues créeme que justo por comodidad económica, por todo el dinero que implicaría moverla, no le interesa llegar a ese nivel con Qatar mientras Qatar sea controlable. Tercero, lo de Arabia Saudita, ahí me parece que el punto débil en lo que estás planteando es que te estás expresando como si exactamente las mismas ideas que eran vigentes en los años 70 fueran vigentes ahorita, medio siglo después. Y el mundo ha cambiado muchísimo en ese lapso. O Esa sea, es una precisamente hipótesis. una de las cuestiones más importantes de la política exterior de Barack Obama y de su empoderamiento de Irán fue que uno de los países que salían más afectados por ese empoderamiento era Arabia Saudita. No nada más Arabia Saudita, todas las monarquías sunitas. Desde hace como 8 años, en mis artículos en Enlace Judío, empecé, justo cuando estaba todavía Barack Obama, empecé a prever que esa política iba a provocar un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita y que no se sorprendieran si en un momento dado empezáramos a ver negociaciones ya no oficiales, clandestinas, pero orientadas hacia tratados en donde se hiciera ya un reconocimiento de relaciones diplomáticas entre el mundo sunita e Israel, y ocurrió. Ahora bien, si quieres, si vamos a volver a este punto de hay que ver las acciones, entonces toma en cuenta, por ejemplo, que cuando Irán lanzó su primer ataque contra Israel en abril, Irán le pasó toda la información del ataque a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos para que estuvieran conscientes de qué se trataba y no se sintieran en riesgo. Y lo primero que hicieron esos dos países fueron transmitirle toda la información a Israel para que pudiera prepararse para defenderse. Entonces estamos hablando de acciones objetivas en donde se ve que Arabia Saudita ha tenido que cambiar su postura, una porque el mundo ha cambiado por completo, y estamos hablando de una situación completamente distinta a la que imperaba en la Guerra Fría. O sea, aquí el error es no tomar en cuenta lo que implicaba la geopolítica de la Guerra Fría y lo que implica ahorita, es completamente distinto. Entonces, lo que pasa con Reagan y con los iraníes en su momento tiene que entenderse en ese contexto. Estamos hablando de un momento en que Irán está metido en la guerra contra Irak.
e Irak es parte del eje de influencia soviética en la zona. O sea, perdón, ese factor sí, perdón, pero cuenta y cuenta mucho, y me parece que cuenta más porque el conflicto Estados Unidos-Unión Soviética en ese momento era mucho más importante que cualquier conflicto de Israel. Entonces, aquí el punto está en que eh, es el empoderamiento de Irán el que obliga a Arabia Saudita a buscar otro tipo de alternativas. Y el acercamiento en ese sentido, el acercamiento con Israel ha sido uno de los grandísimos avances diplomáticos porque los errores, o sea, la catastrófica política exterior de Barack Obama, como bien decía Gabriel hace un momento, siguiendo demasiado las líneas de Edward Said, que a su vez sigue las equivocadas expectativas de Foucault respecto a los ayatolas, te ponen en una situación muy simple, sobre todo cuando tienes como vecino Arabia Saudita con Irán, cuando tienes como vecino a los iraníes que han emprendido el proyecto militarista, imperialista y colonialista más agresivo desde 1979. Entonces aquí aplican dos reglas bien simples, bien elementales. Una, en política no hay amigos ni enemigos, hay intereses. Y dos, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, el acercamiento de Israel con Arabia Saudita no es un show, es un acercamiento real, es un entendimiento real, porque además los países árabes están en una desventaja no nada más militar ante lo que es Israel y lo que era todo el eje iraní, sino también en una desventaja tecnológica con los problemas que se están acentuando por cuestiones del cambio climático, que aquí, que quede claro, ni soy seguidor de Greta Thunberg, ni soy seguidor de Al Gore, ni de ese tipo de payasos, pero que el cambio climático es real por causas naturales, que está provocando situaciones, lo están viviendo en Valencia ahorita de una manera muy particular, situaciones nuevas y que van a ser un reto. Los países árabes necesitan de un desarrollo tecnológico que no tienen. Y ya saben que tienen en ese sentido un proveedor importante que va a ser Israel. La realidad geopolítica de este momento es radicalmente distinta a la de los años 70. No podemos juzgar con los mismos ojos, con la misma visión, con el mismo paradigma, un periodo de tiempo en donde han cambiado tantas cosas. Última aclaración, Francisco, cerrá tú ese tema, ¿está bien? Y te damos la última palabra así, así pasamos a otro tema. ¿Está de acuerdo, Irving? Sí, sí, Dale. sí. Ok, bueno, yo me gustaría dejar algunas preguntas sobre la mesa. Eh, Cuando afirmamos que ha pasado tiempo y que por lo tanto los intereses y las intenciones han cambiado, eso se vale, pero entonces hay que decir cuáles son esos nuevos intereses y esas nuevas intenciones, y también hay que documentar que las políticas de hecho hayan cambiado. Yo te voy a mandar, Irving, cuando termine este programa, mi investigación de 4 décadas de política exterior de Estados Unidos hacia Irán, que demuestra que ha sido perfectamente invariable. Yo te di el ejemplo de Ronald Reagan como un ejemplo, pero la política de Carter también fue pro-iraní, aunque la representaron al revés. Y la política de todos los sucesores de Reagan también fue pro-iraní y la tengo documentada con mucho cuidado. Entonces yo te la mando y encantado de que tú luego me señales en dónde me equivoqué. Sobre Qatar, tomándolo también como un caso, digamos, diagnóstico. Qatar es una pequeñísima península. Invito a toda la gente que nos escucha a que vean lo que es Qatar en el mapa. Es una pequeñísima península que es imposible de defender. Es totalmente plana, no es más que arena. Y cualquiera de los vecinos grandes de Qatar puede apoderarse de Qatar en un segundo. Lo único que defiende a Qatar de ser tragado por Arabia Saudita o por Irán o por quien sea es esa base militar gringa que tienen en Qatar. Lo cual quiere decir, y además Qatar es muy suculento, tiene las reservas de gas más grandes del mundo. Entonces, todos estos países que rodean a Qatar, que ninguno está gobernado por gente ética, se apoderaría de Qatar en un segundo si pudieran. La única razón que no pueden es que están estacionados ahí los gringos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué durante todo el tiempo que la supervivencia de Qatar ha dependido de los gringos no han presionado a Qatar para que cambie su política exterior pro-yihadista anti-israelí?
porque sería lo más fácil del mundo. Estados Unidos puede controlar la política exterior de Qatar, porque Qatar no puede existir sin los gringos. Entonces, el hecho de que ni Trump ni nadie haya cambiado la política pro-yihadista de Qatar es, en mi opinión, un dato diagnóstico que grita a 20 decibeles o los decibeles que sean muchos, no sé cuántos son muchos, que la política de los jefes gringos es la destrucción de Israel. Uh-uh. A No. ver, Francisco, hay dos países que son muy problemáticos en el eje sunita. Y estoy de acuerdo con un ex profesor mío, que falleció para mí, una de las cabezas más brillantes en el tema de Medio Oriente, Bernard Ruiz. Estábamos en una clase en la Universidad Hebrea de Jerusalén hace unos 30 años, y Bernard Ruiz dijo, prepárense, porque dentro de unos años Irán va a ser Turquía, y Turquía va a ser Irán. Irán va a ser Turquía, y Turquía va a ser Irán. Pero es que esto no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. ¿Por qué me Sí. cambian el tema todo el tiempo? ¿Por qué? Ah, No ¿Por hablamos qué? de Qatar. No, ¿Por no he qué? cambiado el tema. Refuten No, no, el no, argumento sobre Qatar, no me cambien el tema. A Perdón, sí ver, tiene que ver. porque, no, porque tiene que ver, porque Estados Unidos también, imagínense, domina prácticamente la OTAN. ¿Y por qué si Turquía es igual de agresivo que Qatar? Eso ¿Por qué encaja Estados perfecto con mi Unidos modelo. entonces no hace una cantidad de cosas? ¿O por qué, por ejemplo, Estados Unidos permite que en este momento Erdogan masacre a los kurdos en la parte norte de Siria? Ahora, hay un límite de lo que puede hacer un gobierno a menos que quiera ser el sheriff del mundo. ¿Por No qué es no que hablamos de Qatar? En Qatar está fácil. La, Te lo la política explico. exterior de Qatar la Espérame. podrían no, controlar no los es tan gringos. fácil. Si yo te digo, por Francisco, te lo ejemplo, explico. si yo te digo, entre otras cosas, que capitales inversores cataríes tienen mucha fuerza, por ejemplo, en Nueva York, no es un tema menor. O sea, tú tienes que decidir si quieres ser el sheriff del mundo o no quieres ser el sheriff del mundo. No porque no estén derrocando a Qatar. Fíjense, un país que quiso derrocar a Qatar y que amenazó con invadirlo fue Arabia Saudita. Les organizaron un boicot terrible. ¿Cómo zafaron de ese boicot? Bueno, zafaron por dos caminos. Uno, se valieron de Irán, y dos, se valieron de Omán. Omán, Me estás haciendo el argumento. Qatar está aliado con Irán y está aliado con Estados Unidos al mismo tiempo. Ese No, es mi espérame. No, argumento. no, 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 Ese no, es no. y mi A ver, argumento. a ver, espérame. eso no significa que Estados Unidos tenga una postura No, como a la que ver, acaba de describir. a ver, perdón, déjame, Gabriel, déjame. Entonces, ¿qué evidencia No, sería no, a ver, suficiente? Si Francisco, Estados espérame. Unidos está aliado con Qatar y está Francisco, aliado a con ver, Irán, si escucha, Estados Unidos no escucha. cambia la política de Qatar, lo podría hacer simplemente diciendo nos llevamos la base militar y ahí te las arreglas. Y en ese No, no, momento no, Qatar no, tendría que espérame, cambiar a su ver, política. Francisco, toma en cuenta esto. Qatar es el principal aliado de Irán en el mundo sunita. Todo el eje que construyó Irán estaba basado en el factor disuasivo de Hezbollah y en los problemas que puede ocasionar tanto en el Mar ¿Disuasivo Rojo para como en el Golfo quién? Pérsico. Espérate. O sea, cualquier intento de Occidente por haber alterado la estructura de ese eje, y eso habría incluido derrocar o invadir a Qatar, Irán inmediatamente habría dado la orden, y lo dijo 20,000 veces de manera explícita, para que Hezbollah disparara los miles y miles de cohetes sobre Israel y para que se atacara a toda la navegación comercial. Por favor, ya vimos que Hezbollah, Hamas, Irán, todos juntos no pueden contra Israel. No, 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 pero Parece que los últimos meses no perdón, sucedieron. Francisco, ahí sí te equivocas completamente, porque no pueden contra Israel después de este año que Israel los puso en fila y los reventó. Pero hace medio año, hace 6 meses, Hezbollah sí habría podido disparar miles de cohetes contra Israel. Eso que tú estás mencionando es una realidad que existe ahorita. Ahorita cambiaron las reglas del juego completamente por el éxito de la estrategia militar israelí. Eso no sucedía hace un año. Eso Miren, no yo sucedía no hace estoy 5 años. acostumbrado a debatir Espérame. así. Eso no sucedía hace 10 años. Entonces, otra vez estás cometiendo el error de juzgar con los ojos de este momento todo lo que ha sido un proceso histórico con muchísimos cambios. Ahorita es cuando, no te digo Qatar, Irán es el que está deshecho de miedo porque se ha perdido ese factor deterrente.
porque ya no existe ese elemento disuasivo. Y ahorita cualquiera literalmente puede bombardear a Irán, hasta Azerbaiyán lo podría hacer. No viene Ahorita al el caso problema de para mi Irán, argumento. espérame, ahorita el chantaje de Irán se limita a los destrozos, a los estropicios que pueda provocar en el Golfo Pérsico y en el Mar Rojo. Pero eso también es cuestión de tiempo para que quede controlado. Eso fue lo que hizo que Qatar se pudiera defender. Entonces, es un problema más complejo, más elaborado, más No se sofisticado. resuelve hablando de complejidades en abstracto. No, tampoco se resuelve, La tampoco se pregunta que hay que resuelve contestar sacando es un por show. qué Estados Unidos, Tampoco se que resuelve puede hablando de shows. casi sin esfuerzo, cambiar la No, es política que exterior de ese es el Qatar. problema de tu punto de vista, el casi sin esfuerzo. La política internacional no es así. En la Esa política es una internacional abstracción. Yo no estoy hablando de existen cosas cosas casi sin específicas. esfuerzo. Tú estás invocando abstracciones, yo estoy No hablando de estás cosas invocando un show. específicas. Qatar no puede ser defendido más que con la base militar gringa. Por lo No, tanto, Ivana, el punto no era defender a Qatar. El problema es tú tocas a Qatar, yo lanzo 100,000 cohetes contra Israel. pero es que no tienen que tocar a Qatar, no me estás escuchando. Lo único que tiene que hacer Estados Unidos es decir, me llevo mi base militar y con Ok, esa amenaza eso, podrían controlar la política exterior de Qatar. Espera, una tú pregunta. intentas controlar la política exterior de Qatar y yo lanzo 100,000 cohetes No, contra no es Israel. cierto. No es Ay, Una no es cierto. cierto, pregunta. no, claro. Una Los pregunta. ayatolas lo dijeron textualmente montones de Mira, veces, vamos que a Que lo digan no verdaderamente quiere lo decir que que sea voy a hacer cierto. algo eso constructivo. se iba a Voy a hacer traducir algo en eso, constructivo. y ahora Estamos de resulta que acuerdo. tú dices que no es cierto. Voy a hacer algo constructivo. Estamos de acuerdo que Irán es un peligro para toda la región y es el ente inestabilizador más importante del Medio Oriente. Estamos de acuerdo que también los hutíes están dañando de alguna manera el tráfico comercial. ¿Bien? Ujú. Estamos de acuerdo también que Turquía es un problemón y va a ser un problema peor todavía. Estamos de acuerdo que Egipto se viene armando desde el año 79, ¿Quién los a, armó? ¿Quién claro, los armó? a razón ¿Quién de los armó? está bien, un acuerdo de paz específico, ¿está bien? Ahora ¿Quién bien, los armó? Los está bien, armaron pero los gringos. tenemos además, escuchen que sigo, ¿eh? Tenemos además la influencia rusa que no es positiva, la influencia de Corea del Norte que no es positiva, y tenemos también dos países por lo menos, que es Siria y el Líbano, que son hoy en día narcoestados. O sea que hagamos lo siguiente, tenemos una serie de problemas serios. Tú como Donald Trump tienes que decidir a quién atacas o con quién te metes primero. Por eso digo que hagamos una reflexión más constructiva. Por lo tanto, ¿tú piensas, Francisco, que de todos los problemas que hay en el Medio Oriente, piensas que la prioridad debería ser Qatar? Sí, No, sí, porque el financiamiento para el yihadismo internacional viene de Qatar. no, Si la tú le prioridad es cierras, Irán. permítame por favor, si tú le cierras la llave al financiamiento del yihadismo internacional, inmediatamente lo reduces muchísimo. Yo Y digo no que la le prioridad es cuesta Irán. nada a Trump cerrar esa llave, es muy Yo fácil. digo que la prioridad es Irán. Si revientas a Irán, Qatar, Siria, Líbano, Hezbollah, lo que quede de Hamas, de Yihad Islámica, hutíes, se van después. Bueno, tampoco atacó a Irán. Muy bien, señores, Tampoco Sam Soleimani. señores, si usted está viendo este programa, lo que va a pasar ahora es que vamos a parar ahora y porque lo que vamos a hacer va a ser dividirlo en dos. Si no, usted que está cocinando o que está haciendo algo en su casa, doblando la ropa, planchando, puede ser que se aburra. Entonces, vamos a pasar a la parte 2. Nos vemos dentro de 3 segundos.